Daniela Montes llegó a España con 10 años, sin elegirlo. Creció entre 2 culturas y 2 versiones de sí misma que tardó años en reconciliar. Hoy coordina una oficina municipal para población migrante. La vivencia le dio la raíz, la formación las herramientas. Hoy es un puente entre ambas. La recibimos en Fundación Senara para hablar de algo que casi nadie nombra, pero que casi todo el mundo que ha migrado ha sentido. Esto es Cambiando Miradas, el podcast de Fundación Senara, donde la diversidad nos une, las historias nos transforman y la empatía nos hace mirar diferente. Daniela, hay un concepto que se habla mucho ahora, que es el duelo migratorio. ¿Exactamente qué es? Cuéntanos. Yo no escogí migrar, que lo hicieron por mí, con lo cual soy infancia migrante y casi que la más invisibilizada en todos los perfiles cuando hablamos de personas migrantes, porque yo no nací aquí. A mí llegaron y por las circunstancias familiares me introdujeron en un sistema educativo, en una cultura que aunque hablemos el mismo idioma no nos comunicamos igual, y todos esos códigos culturales y ese proceso de culturización que requiere una persona adulta, también lo requiere la infancia y la adolescencia, pero nadie lo pone encima de la mesa. Daniela tiene un nombre para algo que muchas personas migrantes sienten pero no saben identificar. Y cuando lo explica, todo encaja. A mí me gusta definir el duelo migratorio como es una mochila visible para aquel que migra, pero invisible para las personas que están a su alrededor, ¿no? Porque al final migrar, y entendiendo la migración como un proceso, es perderse, romperse, sentirse en la incertidumbre, incomprensión y a veces hasta desesperanza. Pero también es ganar, transformarse, escoger una nueva segunda oportunidad de vida, ¿no? Y al mismo tiempo esto hace que si la persona migrante no sabe lo que le pasa, es inviable que pueda legitimar sus emociones y pedir ayuda o al menos reconocerlas y decir, pues esto que me pasa, esta tristeza, esta fatiga crónica o esta situación de malestar puede estar condicionada porque estoy padeciendo una situación de duelo migratorio. ¿Qué tipo de prejuicios tuviste que afrontar tú cuando migraste a España? No es normal las circunstancias que te encuentras en el colegio que por ser de origen colombiano estemos estereotipadas y prejuiciadas con que nuestra familia se dedica a ciertas profesiones o muy mercantilizado todo en torno al narcotráfico, por ejemplo, y cuando yo llego aquí normalicé las bromas, normalicé la discriminación, normalicé el hecho de tener que justificar constantemente por qué mi familia y yo habíamos migrado. Cuando yo, por ejemplo, en la adolescencia viajaba a Colombia, era la española, en Andalucía nunca fui andaluza, sino la colombiana, y cuando llego aquí a Madrid es como de origen salsero, de adopción flamenca, pero de costumbres madrileñas. Entonces, todo eso es lo que entra en ese cóctel que hablábamos antes de duelo migratorio, pero que nadie te pone encima de la mesa. Y cuando tú ya lo sabes, tú ya te entiendes mejor. Y entonces estructuras tu vida de otra forma. Daniela habla de algo que pocas veces se nombra, lo que significa crecer sin referentes que se parezcan a ti. Es muy importante que las personas migrantes tengamos personas referentes que crean en nosotras, porque nosotras nos convertimos en los hijos de nadie, porque no hay tíos, no hay primos, no hay familia, entonces yo no tengo nadie quien me avale, salvo mi constancia, mi esfuerzo y mi necesidad constante de decir nosotras estamos aquí, ¿no? Y construimos y hacemos parte de esta sociedad que nos dice todo el tiempo que no nos quiere. Las madres migrantes suelen tener serias dificultades. Si además a eso le añades que es más mayor, ¿qué consejo le darías a las mujeres? Para ejercer bien nuestro rol profesional necesitamos dormir 8 horas. Pregúntale a una mamá migrante dónde está su hijo y la diferencia horaria que hay. Porque esa mamá probablemente hablará con sus hijos a las 2 o a las 3 de la mañana. Entonces su ciclo de sueño ya está roto. Entonces llegará al trabajo más cansada. Entonces somatizará más ciertos dolores. Pero es que tú no le has preguntado cómo duerme por las noches. Tú asumes que dentro de su línea vendrá al trabajo, dormirá 8 horas y seguirá y luego hablará con sus hijos en un formato de hora que no se ajusta a la tuya, porque normalmente hay un promedio de diferencia de 6 y 7 horas, por no decir hasta más, ¿no? Le preguntamos también a Daniela qué le diría a una mujer migrante que siente que algo no encaja pero no sabe cómo nombrarlo. Su respuesta empieza con una pregunta. ¿Qué sientes tú que se ha roto en tu identidad? ¿En qué momento estás ahora? Y la carta que le harías a la del futuro.
que no se deba de olvidar, porque muchas veces en la migración hacemos tantas cosas que nos olvidamos de muchas cosas y luego nos cuesta mucho ver todo lo que hemos crecido, echar la vista atrás y si en verdad he evolucionado un montón, he conseguido el permiso de residencia, he conseguido la nacionalidad, he conseguido un piso, he conseguido encontrar recursos y personas especializadas. Sería el mayor consejo que yo le daría a una persona migrante, que al igual que acudes a otros perfiles cuando quieres regularizarte o cuando quieres mejorar tus condiciones laborales, también hablando de salud mental, buscar y encontrar perfiles de referencia, porque al final lo van a hacer desde otros puntos, ¿no? Desde otras interseccionalidades. A la Daniela que llegó con 10 años, le diría que crea en ella, porque el sistema muchas veces va a hacer que no lo haga. Le diría que tu proceso migratorio no es fijo y no es estático, porque tú tampoco lo eres, pero que al final migrar no es solo cambiar de país, es un proceso de transformación. Daniela nos deja algo difícil de olvidar. El nombre de lo que sientes, pero no puedes nombrar. El duelo migratorio es real, es invisible y se cura sobre todo cuando alguien lo pone encima de la mesa. Gracias por escuchar. Esto es Cambiando Miradas, un podcast de Fundación Senara, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.